Hoy quiero hablarte sobre algo que ha sido fundamental en mi caminar con Cristo, la voz del Espíritu Santo. Si eres un creyente, sabes bien que el Espíritu de Dios está en tu vida, te guía, te enseña fortaleciendo tu fe. Pero, ¿cómo sabemos si estamos escuchando su voz correctamente? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos siguiendo la dirección del Espíritu en cada área de nuestra vida? Hoy, quiero compartir con ustedes cómo el Espíritu Santo me ha enseñado a seguir su voz a lo largo de los años. El apóstol Juan nos habla sobre el Espíritu Santo como el Consolador, el Maestro enviado por Dios para estar con nosotros, guiarnos y enseñarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Esta es una promesa asombrosa. El Espíritu Santo no solo nos enseña, sino que nos recuerda las palabras de Cristo. La primera lección que el Espíritu me ha enseñado es que escuchar su voz requiere estar en sintonía con Él. Muchas veces, el mundo está lleno de ruido, las preocupaciones diarias, los problemas, las voces externas que nos gritan que sigamos sus caminos. Pero el Espíritu Santo no grita. Su voz es suave y apacible. Nos habla en lo profundo de nuestro corazón, en los momentos de oración, en la quietud de nuestras almas. Cuando comencé a caminar en mi fe, hubo momentos de incertidumbre en los que no estaba seguro de si estaba escuchando correctamente la voz del Espíritu. Pero aprendí que el Espíritu Santo nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios. Si estás escuchando una voz que te dirige a algo que va en contra de las Escrituras, entonces no es la voz de Dios. El Espíritu siempre nos guía hacia la verdad, hacia la justicia, hacia el amor y la paz. El primer paso para seguir su voz es asegurarnos de que estamos en su presencia. Cuando nos detenemos en oración y buscamos su dirección, Él comienza a hablar. Y aunque a veces no entendemos el camino completo, confiamos en que su guía es suficiente para cada momento. Como dice en Proverbios, capítulo 3, versículo 5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Algo que el Espíritu Santo me ha enseñado y que nunca dejaré de enfatizar es el poder de la oración. No se trata solo de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino de buscar su voluntad en todo. Al orar, nos alineamos con su propósito, y es en ese lugar de oración donde el Espíritu comienza a hablar claramente. La oración es el medio por el cual nuestra relación con Dios se profundiza. En esos momentos de quietud, en esos momentos cuando nos apartamos del ajetreo y de las preocupaciones diarias, podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. No es que Dios no esté hablando siempre, sino que muchas veces estamos tan ocupados que no podemos escuchar. Pero cuando nos detenemos, cuando entregamos nuestras cargas a Él en oración, cuando confiamos en su tiempo perfecto, entonces podemos experimentar esa paz profunda que solo el Espíritu Santo puede darnos. A lo largo de los años, he aprendido que la oración constante es clave. No es suficiente con orar solo en momentos de necesidad. La verdadera relación con Dios se construye día a día, en cada momento. En las Escrituras, Pablo nos recuerda en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Esto no significa que tengamos que estar en un estado de oración todo el tiempo, sino que debemos vivir con una actitud de oración, estar siempre dispuestos a escuchar y hablar con Dios. Uno de los aspectos más cruciales que el Espíritu Santo me ha enseñado es la obediencia. Podemos escuchar su voz, podemos sentir su guía, pero si no somos obedientes a lo que nos pide, de nada sirve. La obediencia es la respuesta que Dios espera de nosotros. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es un signo claro de nuestro amor por Él. Hubo un tiempo en mi vida en el que, a pesar de sentir la dirección del Espíritu Santo, me resistía. Había algo dentro de mí que me decía que tomara un paso de fe, pero mi corazón dudaba. Quizás te sientas identificado con este tipo de lucha, donde sabes lo que Dios está pidiendo, pero el miedo o la incertidumbre te paralizan. Sin embargo, cuando finalmente tomé ese paso de obediencia, experimenté una paz que nunca antes había sentido.
El Espíritu de Dios me dio fuerzas y valentía para seguir adelante. La obediencia no siempre es fácil, pero es un acto de confianza. Cada vez que decidimos confiar en Dios y seguir su voz, estamos fortaleciendo nuestra fe. Y es en esa obediencia donde vemos la mano de Dios obrar, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos a quienes tocamos. A lo largo de los años, el Espíritu Santo me ha enseñado que la paciencia es una virtud crucial cuando se trata de seguir su voz. Vivimos en una sociedad que quiere todo rápidamente. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero el Espíritu Santo me ha enseñado que Dios tiene un tiempo perfecto, y aunque en ocasiones puede parecer que las respuestas no llegan cuando las queremos, Él está siempre trabajando detrás de las escenas. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, leemos: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estos versículos nos enseñan que en el proceso de esperar a Dios, Él nos fortalece. A veces, la espera es parte del plan de Dios para nuestra vida. En esos momentos de espera, el Espíritu Santo nos da la gracia para perseverar, nos da la paz para descansar en su promesa. He aprendido que la paciencia no es simplemente esperar, sino confiar mientras esperamos. Dios no es un Dios de apuro. Él tiene un propósito para cada temporada de nuestra vida, y es en esos momentos donde nuestra fe se fortalece. La espera se convierte en un acto de confianza, y el Espíritu Santo usa esos momentos para enseñarnos a depender completamente de Él. A veces, puede ser difícil saber si realmente estamos escuchando la voz del Espíritu o si es nuestra propia mente o emociones las que están hablando. El discernimiento es crucial en estos momentos. La clave para escuchar la voz del Espíritu está en tener un corazón dispuesto a seguir su guía, sin reservas ni dudas. El apóstol Pablo, en Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ora para que los creyentes tengan discernimiento. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Cuando aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, Él nos da discernimiento para reconocer las voces que nos desvían de su voluntad. A lo largo de mi vida, he experimentado muchas situaciones en las que las decisiones no eran claras, pero fue el Espíritu Santo quien me dio la claridad para saber cuál era el camino correcto. Este discernimiento no solo se obtiene de escuchar la voz del Espíritu, sino de permanecer cerca de Dios a través de su palabra y la oración. Cuando estamos en constante contacto con Dios, nuestro oído se agudiza para escuchar su voz en medio del caos. Una de las lecciones más preciosas que el Espíritu Santo me ha enseñado es que su guía no se limita a los momentos espirituales de nuestra vida, sino que Él desea dirigirnos en lo cotidiano. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, el Espíritu está presente para guiarnos. Ya sea en una decisión importante de trabajo, en nuestras relaciones personales o incluso en cómo manejar una pequeña frustración, el Espíritu Santo desea ser parte de cada momento de nuestra vida. En Proverbios, capítulo 3, versículo 6, se nos dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es una invitación a llevar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. No hay nada en nuestra vida que esté fuera del alcance de su guía. El Espíritu Santo quiere que caminemos con Él en cada paso, confiando en que Él sabe el mejor camino. Hay una ocasión en la que me sentí inseguro acerca de una decisión. Oré y le pedí al Espíritu Santo que me diera dirección, y de repente, en un momento de quietud, sentí en mi corazón que debía tomar una decisión audaz. No fue una voz que se oyera en mi oído, sino un sentimiento profundo, una paz que me llenó y me dio la certeza de que estaba tomando el camino correcto. Esa fue la voz del Espíritu guiándome en lo cotidiano. El Espíritu Santo me ha enseñado que la oración es la manera en que nos conectamos continuamente con Dios. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un diálogo profundo, donde podemos escuchar y hablar con nuestro Creador. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios lo que necesitamos, sino que estamos abriendo nuestros corazones para que Él nos hable y nos guíe. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús nos instruye diciendo: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos enseña la importancia de la oración íntima, donde nuestro enfoque está completamente en Dios, sin distracciones. Es en este tiempo a solas con Él donde podemos escuchar su voz con claridad. La oración constante es el medio por el cual el Espíritu Santo nos moldea, nos fortalece y nos prepara para las pruebas de la vida. Cuando oramos, no solo buscamos dirección, sino que nos alineamos con la voluntad de Dios. Es a través de la oración que cultivamos una relación profunda con el Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme nuestra vida de adentro hacia afuera. Durante los años de mi ministerio, he aprendido que la oración no siempre produce resultados inmediatos. A veces, la respuesta de Dios llega en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Pero la oración constante y fiel nos enseña a depender de Dios, a confiar en que Él tiene el control de todas las circunstancias. La oración es la clave para mantenerse conectado con Dios y para seguir su voz en medio de cualquier situación. Una de las funciones más hermosas del Espíritu Santo es su rol como consolador. En momentos de dificultad, el Espíritu Santo nos trae paz, nos envuelve en su presencia y nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. En Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús nos promete: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre». Los momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre son inevitables en la vida, pero es en esos momentos donde más sentimos la cercanía del Espíritu Santo. Cuando perdemos a un ser querido, cuando enfrentamos una enfermedad o cuando nuestras fuerzas parecen agotarse, el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece y nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Vienen a mi memoria varios momentos de mi vida donde, al estar en medio de tribulaciones, sentí la presencia del Espíritu Santo de manera palpable. No fue una respuesta milagrosa en el sentido físico, sino una paz interna que me permitió seguir adelante con confianza, sabiendo que no estaba solo. El Espíritu Santo es nuestro consolador en tiempos de angustia, y su paz nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias. El Espíritu Santo también nos guía en las decisiones difíciles de la vida. Como seres humanos, somos llamados a tomar decisiones constantemente y algunas de ellas pueden ser desafiantes. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo no nos deja solos en esos momentos. Él nos guía, nos da discernimiento y nos ayuda a ver el camino correcto. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta promesa es un recordatorio de que, si buscamos la sabiduría de Dios, Él nos la dará generosamente. El Espíritu Santo actúa como nuestro consejero divino, guiándonos en las decisiones que debemos tomar. Recuerdo un tiempo en el que me enfrentaba a una decisión crucial en mi ministerio. No sabía qué camino tomar, pero, al orar y pedir la dirección del Espíritu Santo, sentí que debía esperar y confiar en Dios para abrir las puertas. No tomé una decisión impulsiva, esperé, y Dios abrió el camino cuando era el momento adecuado. El Espíritu Santo me enseñó en ese momento que algunas decisiones requieren paciencia y que al esperar su dirección, podemos estar seguros de que tomamos el camino que Dios ha preparado para nosotros. El Espíritu Santo no solo nos guía en decisiones externas, sino que también trabaja profundamente dentro de nosotros. Él está en constante proceso de transformación de nuestro carácter, ayudándonos a ser más como Cristo. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, leemos sobre los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el Espíritu Santo quien produce estos frutos en nuestra vida. No se trata de que nosotros intentemos ser más amorosos, pacíficos o pacientes por nuestra propia fuerza, sino de permitir que el Espíritu trabaje en nuestro interior. A medida que nos rendimos a Él, Él nos va transformando, y esos frutos comienzan a manifestarse en nuestra vida. En ciertas etapas de mi vida, luché con mis propios defectos de carácter. Pero al permitir que el Espíritu Santo obrara en mí,
comencé a ver cambios significativos en mi actitud, en mi paciencia, en mi capacidad de perdonar. No fue un cambio instantáneo, sino un proceso constante, donde el Espíritu fue trabajando en mí. La transformación interna es uno de los mayores testimonios del poder del Espíritu Santo. Además de ser una guía personal, el Espíritu Santo también trabaja en la comunidad de fe. La Iglesia no es solo un grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios, sino un cuerpo vivo donde el Espíritu Santo obra en cada miembro, unificando y fortaleciendo a la Iglesia. En Hechos, capítulo 2, versículo 4, vemos cómo los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento muestra cómo el Espíritu Santo no solo nos guía individualmente, sino que también nos capacita para servir juntos como el cuerpo de Cristo. A lo largo de los años, he sido testigo de cómo el Espíritu Santo ha utilizado a la Iglesia para cambiar vidas, traer sanidad y unidad, y llevar el mensaje del Evangelio a nuevas alturas. En mi experiencia personal, he visto cómo el Espíritu Santo mueve a la Iglesia a ser una luz en el mundo, a través de la oración, la predicación y el servicio. Él une a los creyentes, les da dones espirituales y les capacita para llevar a cabo la obra de Dios. Esta obra del Espíritu en la comunidad de fe es un testimonio del poder transformador de su presencia. El Espíritu Santo no es solo una presencia distante, sino una realidad activa que obra en cada aspecto de nuestra vida. Él no se limita a los momentos de oración o a las grandes decisiones, sino que está con nosotros en lo cotidiano, en las acciones diarias, en las interacciones simples o complejas. A través del Espíritu Santo, podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, reflejando su amor y poder en cada momento de nuestra vida. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, encontramos una poderosa promesa. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este versículo nos recuerda que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está en nosotros. Este poder no solo nos asegura la vida eterna, sino que nos capacita para vivir en victoria, superando el pecado y viviendo una vida en santidad. Este poder del Espíritu no es solo para los momentos más difíciles, sino que está disponible para cada día, en cada paso que damos. Cuando nos sentimos débiles, sin fuerzas para seguir adelante, el Espíritu Santo nos da la fortaleza para continuar. Cuando enfrentamos tentaciones, dudas o sufrimiento, Él nos recuerda que no estamos solos y nos capacita para seguir el camino de obediencia. El Espíritu Santo también nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en nuestra vida, enfocándonos en lo eterno. Vivimos en un mundo que constantemente nos anima a centrarnos solo en lo temporal, en las preocupaciones cotidianas, los problemas inmediatos y las dificultades del día a día. Sin embargo, el Espíritu nos recuerda que nuestra verdadera esperanza está en lo eterno, en la gloria de estar con Dios para siempre. En Colosenses, capítulo 3, versículo 2, leemos: «Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra». El Espíritu Santo nos capacita para vivir con una visión que trasciende los problemas momentáneos y nos recuerda que nuestro propósito último está en la eternidad con Dios. Esta perspectiva transforma nuestra forma de enfrentar las adversidades. Aunque podamos atravesar momentos difíciles en este mundo, sabemos que nuestra recompensa final es la presencia de Dios. Cuando tenemos nuestra mirada fija en lo eterno, las pruebas de la vida se ven de una manera diferente. El Espíritu Santo nos da la paz de saber que nuestras luchas no son el fin de la historia. De hecho, son oportunidades para fortalecer nuestra fe y experimentar el poder de Dios que nos sostiene. El Espíritu nos guía a vivir cada día con la esperanza de la eternidad, lo que nos da fuerzas para perseverar. Una de las mayores bendiciones que el Espíritu Santo nos da es el llamado a ser testigos de Cristo en este mundo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús nos dice: «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra».
Este versículo nos muestra que el poder del Espíritu Santo no es solo para nuestra vida personal, sino que también nos capacita para ser testigos del amor de Cristo en el mundo. El Espíritu Santo nos mueve a compartir el Evangelio, no solo a través de palabras, sino también mediante nuestras acciones. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión es un testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Al caminar en el Espíritu, nuestras vidas deben reflejar el amor de Dios de tal manera que los demás puedan ver en nosotros un testimonio vivo de su gracia. Ser testigos del Espíritu no siempre significa predicar en público, sino vivir de una manera que muestre a otros la esperanza que tenemos en Cristo. El Espíritu Santo nos da la valentía de compartir nuestra fe, de ser sal y luz en un mundo que desesperadamente necesita conocer el amor de Dios. Seguir la voz del Espíritu Santo requiere una vida de obediencia y entrega. No basta con reconocer la presencia del Espíritu en nuestra vida, también debemos ser obedientes a su dirección, dejando que Él nos guíe en todo momento. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo implica rendirnos a Dios, estar dispuestos a decir sí a su voluntad, sin importar los sacrificios que esto implique. En Romanos, capítulo 8, versículo 14, encontramos una clara exhortación, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo nos recuerda que ser guiados por el Espíritu es una señal de nuestra relación con Dios. Si permitimos que Él nos guíe, nuestras vidas serán transformadas y podremos vivir según su voluntad. La obediencia al Espíritu no siempre será fácil. A veces, Él nos llamará a hacer cosas que no entendemos o que nos desafían profundamente. Sin embargo, es en esos momentos de obediencia que experimentamos el mayor crecimiento espiritual. Cuando decidimos seguir la voz del Espíritu, Él nos lleva por caminos que nos acercan más a Dios y nos permiten vivir con un propósito más grande que el nuestro. El Espíritu Santo también nos da la gracia para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No estamos solos en este proceso. Él nos capacita para ser obedientes, nos da las fuerzas necesarias para superar las tentaciones y nos ayuda a vivir con integridad. Cada paso que damos en obediencia al Espíritu nos acerca más a la imagen de Cristo y nos permite vivir una vida de propósito y paz. Uno de los roles más hermosos del Espíritu Santo es el de consolador. En momentos de dolor, ansiedad o incertidumbre, el Espíritu se convierte en nuestro consuelo, guiándonos con su paz y dándonos la fuerza para continuar. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esta es una promesa profundamente reconfortante. No estamos solos, y cuando pasamos por dificultades, el Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos, darnos paz y renovarnos. El consuelo del Espíritu Santo no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. A través del Espíritu, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Incluso cuando los problemas persisten, el Espíritu nos ayuda a enfrentarlos con una calma y confianza que solo vienen de Dios. Él nos asegura que Dios está con nosotros, que Él no nos abandona y que, al final, todo será para nuestro bien. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Es a través de esta paz que el Espíritu nos da la capacidad de superar nuestras pruebas. No se trata de evitar las dificultades, sino de encontrar una fuente de fortaleza dentro de ellas. Cuando confiamos en el Espíritu como nuestro consolador, podemos enfrentar las tormentas de la vida con la certeza de que, aunque el viento sea fuerte, estamos siendo guiados por una fuerza mucho más grande. El Espíritu Santo también actúa como nuestro consejero, dándonos sabiduría y dirección para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Vivir bajo su guía significa tomar decisiones sabias que estén alineadas con el propósito divino para nuestras vidas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos promete: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada». Esta es una invitación a confiar en la guía divina. El Espíritu Santo quiere darnos la sabiduría que necesitamos, y cuando le pedimos, Él nos la concede generosamente.
La sabiduría del Espíritu Santo no solo se trata de tomar decisiones trascendentales, sino también de dirigirnos en las pequeñas elecciones cotidianas. Desde cómo tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestras emociones, la sabiduría divina nos da dirección en cada aspecto de nuestra vida. Cuando buscamos su consejo y estamos dispuestos a seguirlo, experimentamos la claridad y la paz que vienen de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Cada decisión que tomamos tiene el potencial de acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Por eso es fundamental pedir la sabiduría del Espíritu para asegurarnos de caminar en la senda correcta. A veces, la sabiduría del Espíritu no se presenta de manera inmediata o con respuestas claras, pero Él siempre está dispuesto a guiarnos paso a paso. Nuestra disposición a escuchar y obedecer su voz es lo que nos lleva a vivir una vida alineada con el propósito de Dios. Una de las formas más efectivas en que el Espíritu Santo nos guía es a través de la oración. La oración constante es vital para mantener una relación cercana con Dios y para escuchar la voz del Espíritu. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, leemos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una hermosa promesa de que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Él nos ayuda a expresar nuestros pensamientos y deseos a Dios, incluso cuando las palabras no salen. La oración constante nos permite estar en sintonía con el Espíritu, escuchando su voz y siendo dirigidos por su sabiduría. No se trata de orar solo en momentos de crisis, sino de desarrollar una vida de oración diaria en la que nuestra conversación con Dios sea continua. Cuando vivimos en comunión con el Espíritu a través de la oración, nuestras vidas se llenan de paz, esperanza y dirección. Es en esos momentos de oración diaria donde podemos experimentar una conexión profunda con Dios. El Espíritu Santo nos habla en los momentos de quietud, cuando dedicamos tiempo a escuchar su voz. A veces, la respuesta del Espíritu puede ser sutil, pero Él siempre está dispuesto a guiarnos cuando buscamos su dirección con un corazón sincero. Para seguir la voz del Espíritu Santo, necesitamos mantener nuestros corazones abiertos a su dirección. Esto implica una actitud de humildad y rendición. No podemos esperar que el Espíritu nos guíe si estamos demasiado enfocados en nuestros propios planes y deseos. Debemos estar dispuestos a entregarle nuestros propios intereses, estar listos para seguir su voluntad, sin importar lo que esto implique. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, se nos llama a ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta exhortación nos anima a vivir bajo el control del Espíritu, permitiéndole ser el que nos guíe en todo momento. Ser llenos del Espíritu significa vivir bajo su influencia, en constante obediencia a su voz. Mantener nuestros corazones abiertos al Espíritu es una elección diaria. No se trata de hacer grandes esfuerzos una sola vez, sino de vivir una vida de sumisión continua. A medida que vivimos en esta actitud de obediencia, el Espíritu nos transformará, guiándonos hacia una vida más llena de paz, amor y propósito. Otra área en la que el Espíritu Santo nos guía es en nuestras relaciones. El Espíritu nos enseña a vivir en amor, paciencia y perdón. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, se nos instruye: soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Espíritu Santo nos capacita para perdonar, para vivir en armonía con los demás y para mostrar el amor incondicional que Cristo nos mostró. En nuestras relaciones personales, el Espíritu Santo trabaja para transformar nuestro corazón, ayudándonos a ver a los demás con los ojos de Dios. Él nos enseña a ser humildes, a servir a los demás con un corazón dispuesto y a reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. El perdón es una de las enseñanzas más poderosas que el Espíritu Santo nos da. En la vida, todos enfrentamos situaciones que nos duelen, heridas que parecen imposibles de sanar. Sin embargo, el perdón no es solo un acto de liberar a los demás, sino también un proceso de liberarnos nosotros mismos. El Espíritu Santo nos ayuda a entender que el perdón es fundamental para nuestra sanidad y crecimiento espiritual.
En Mateo, capítulo 6, versículo 14, Jesús nos instruye diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este mandato de perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero el Espíritu Santo nos da la gracia necesaria para perdonar, incluso cuando nuestra carne desea retener el resentimiento. El perdón nos libera, no solo de las cadenas del odio, sino también de la carga emocional que nos impide avanzar. Cuando elegimos perdonar, nos abrimos a la sanidad emocional y espiritual que solo el Espíritu puede brindar. La verdadera libertad llega cuando dejamos ir las ofensas y permitimos que el Espíritu transforme nuestra visión hacia los demás. El perdón no significa justificar el mal, sino liberar nuestro corazón de la amargura. Al seguir la voz del Espíritu y perdonar, nos acercamos más a Cristo, quien nos perdonó a nosotros primero. Al vivir en perdón, reflejamos el carácter de Cristo y damos testimonio del poder transformador del Espíritu Santo. La vida cristiana no está exenta de dificultades. De hecho, en muchos momentos enfrentamos pruebas que ponen a prueba nuestra fe y fortaleza. Pero en medio de estas dificultades, el Espíritu Santo nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos recuerda, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que, aunque nuestras fuerzas humanas puedan flaquear, el poder de Dios, manifestado a través del Espíritu Santo, se hace perfecto cuando estamos débiles. El Espíritu Santo nos capacita para soportar las pruebas con esperanza y valentía. A menudo, nuestras pruebas son oportunidades para crecer en fe y en dependencia de Dios. El Espíritu nos da una paz sobrenatural que nos permite mantener la calma en medio de la tormenta y la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, dándote consuelo y fortaleza. Él es la fuente de nuestra resistencia, y su presencia es una garantía de que no seremos derrotados. Cada desafío es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu que nos sostiene. El Espíritu Santo no solo nos guía y nos consuela, sino que también nos llena de alegría. Esta alegría no es una alegría pasajera basada en circunstancias externas, sino una alegría profunda que proviene de nuestra relación con Dios. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se nos habla de los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El gozo del Espíritu es un fruto que crece en nuestra vida cuando vivimos en obediencia y comunión con Él. La alegría que el Espíritu nos da es una señal de que estamos caminando en el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver la vida a través de los ojos de la esperanza. Las dificultades siguen estando presentes, pero ya no nos afectan de la misma manera. La alegría del Espíritu nos permite disfrutar de la paz de Dios, incluso en medio de las pruebas. Esta alegría es el resultado de una vida dirigida por el Espíritu y nos impulsa a compartir esa misma alegría con los demás. La verdadera alegría no está en lo material, ni en las circunstancias, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Al caminar con el Espíritu, experimentamos un gozo profundo que no depende de lo que nos sucede, sino de la certeza de que somos hijos de Dios. Para seguir la voz del Espíritu Santo, es esencial tener una confianza plena en Dios. Vivir con esta confianza nos permite rendir nuestros propios planes y deseos, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto para nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda constantemente que podemos confiar en Dios en todo momento, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una invitación clara a confiar en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza total nos libera del miedo y la ansiedad, pues sabemos que el Espíritu nos guiará por el camino correcto.
La confianza en Dios también implica aceptar que Él tiene el control sobre nuestra vida. Aunque no siempre entendemos sus caminos, podemos descansar en la seguridad de que Él nos está llevando a un destino lleno de propósito y bendición. El Espíritu Santo nos da la fuerza para caminar en fe, incluso cuando no vemos el panorama completo. Nuestra fe y confianza en Dios nos permiten seguir su voz con paz y determinación. Uno de los efectos más profundos de vivir guiados por el Espíritu Santo es la transformación interior que experimentamos. Al permitir que el Espíritu trabaje en nuestras vidas, somos moldeados a la imagen de Cristo. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, se nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La transformación que el Espíritu Santo produce en nosotros es un proceso continuo. No se trata de ser perfectos, sino de permitir que Él trabaje en nosotros y nos moldee a lo largo del tiempo. A medida que nos rendimos a su guía, nuestro carácter se va transformando y comenzamos a reflejar más de Cristo en todo lo que hacemos. Esta transformación no es solo externa, sino interna, tocando nuestra mente, corazón y acciones. El Espíritu Santo trabaja para que seamos más pacientes, amables, bondadosos y generosos. Nos capacita para vivir con un corazón limpio y puro, buscando siempre el bien de los demás. Es Él quien nos ayuda a crecer en nuestra fe y a vivir de manera coherente con la palabra de Dios. Al seguir la voz del Espíritu, experimentamos una renovación que solo Él puede ofrecer. La oración es una de las prácticas más esenciales en nuestra vida espiritual. A través de la oración, nos comunicamos con Dios y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero la oración no es solo un momento aislado durante el día, debe ser una constante en nuestra vida. La oración constante nos mantiene en comunión con Dios y abierta la puerta para que el Espíritu Santo nos guíe. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos instruye: orad sin cesar. Esta es una invitación a vivir una vida de oración continua, donde no solo hablamos con Dios en momentos de necesidad, sino que también buscamos su dirección en cada momento del día. La oración constante nos ayuda a estar atentos a la voz del Espíritu, que nos guía y nos fortalece. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades y peticiones, sino que también escuchamos. A menudo, el Espíritu Santo nos habla en medio del silencio, en la quietud de nuestro corazón. Al practicar una vida de oración constante, nos alineamos con la voluntad de Dios, permitiendo que Él nos guíe en cada decisión, grande o pequeña. Además, la oración nos ayuda a mantenernos humildes. Reconocemos que necesitamos de Dios en todo momento y que no podemos vivir por nuestras propias fuerzas. La oración nos enseña a depender completamente de Él, confiando en que su sabiduría es mucho más grande que la nuestra. A través de la oración, el Espíritu nos va moldeando, transformando nuestro corazón y nuestra perspectiva. La disciplina espiritual, clave para el crecimiento en Cristo. La disciplina espiritual es otro aspecto fundamental para vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Esto implica la práctica constante de actividades que nos acercan más a Dios, como la lectura de la Biblia, la meditación en su palabra, el ayuno y la adoración. La disciplina espiritual no es un conjunto de reglas rígidas, sino un camino que nos ayuda a mantenernos centrados en Dios y en su propósito para nuestra vida. En Hebreos, capítulo 12, versículo 11, se nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina espiritual puede ser desafiante, especialmente en los momentos en que no sentimos ganas de seguir adelante. Pero es en esos momentos de perseverancia donde el Espíritu Santo trabaja profundamente en nosotros, produciendo frutos de justicia y transformando nuestro carácter. La meditación en la palabra de Dios es una forma poderosa de alimentar nuestra alma. Al sumergirnos en las Escrituras, permitimos que el Espíritu nos hable, nos guíe y nos dé la sabiduría que necesitamos. La Biblia es el manual divino para nuestra vida, y el Espíritu Santo es el Maestro que nos ayuda a comprenderla y aplicarla en nuestra vida diaria. Además,
la adoración es una forma de rendirnos al Señor y permitir que el Espíritu se mueva en nosotros. La adoración no es solo cantar canciones, sino una actitud de corazón que reconoce a Dios como nuestro Rey y Salvador. Cuando adoramos, invitamos al Espíritu Santo a llenar nuestra vida con su presencia y poder, permitiéndonos experimentar una conexión profunda con Dios. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo también significa vivir con una fe inquebrantable en las promesas de Dios. La fe es la base sobre la que construimos nuestra vida cristiana. Es a través de la fe que aceptamos la guía del Espíritu, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. La fe nos permite confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, aunque no siempre podamos ver el panorama completo. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, encontramos una definición clave de la fe: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a confiar en lo invisible, en lo que el Espíritu Santo nos promete y nos dirige a través de su presencia. Aunque no podamos ver con nuestros ojos todo lo que Dios tiene preparado, el Espíritu Santo nos da la certeza en nuestro corazón de que Él está obrando. La esperanza también juega un papel fundamental en nuestra vida cristiana. La esperanza es la expectativa confiada de que Dios cumplirá su promesa. El Espíritu Santo nos llena de esperanza, incluso en medio de las dificultades. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, el Espíritu nos recuerda que nuestras luchas no son permanentes. Tenemos una esperanza viva en Cristo, y esa esperanza nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. El Espíritu Santo nos enseña a depender totalmente de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Vivir una vida dependiente de Dios significa reconocer que no tenemos todo el control y que necesitamos su dirección en cada área. El Espíritu nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 13, encontramos una promesa poderosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Depender de Dios es reconocer nuestra limitación y abrir nuestro corazón para recibir su ayuda. La autosuficiencia es una trampa que nos aleja de la guía del Espíritu. En lugar de confiar en nuestras habilidades, el Espíritu nos invita a entregarnos completamente a Dios, sabiendo que Él es nuestro proveedor, nuestro guía y nuestra fortaleza. La dependencia de Dios también implica rendir nuestros propios planes y deseos. A menudo, nuestra voluntad entra en conflicto con la de Dios, y es en esos momentos donde el Espíritu Santo nos guía hacia la obediencia. Cuando decidimos depender completamente de Él, experimentamos una paz y una seguridad profundas, sabiendo que estamos caminando en el propósito divino para nuestra vida. El Espíritu Santo nos enseña a perdonar, no solo porque lo exija la Escritura, sino porque es el camino para experimentar la verdadera libertad y sanidad. Jesús mismo nos mostró el ejemplo perfecto de perdón, perdonando incluso a aquellos que le hicieron daño y le llevaron a la cruz. En Mateo, capítulo 6, versículo 14, leemos: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no es fácil, y el Espíritu lo sabe. A veces, las heridas que sufrimos son profundas, y la ira, el resentimiento o el dolor pueden parecer insuperables. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da la gracia para soltar esos sentimientos negativos. Él nos ayuda a perdonar no por nuestra propia fuerza, sino por su poder transformador en nosotros. El perdón abre el camino para que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón, sanando las heridas y liberándonos de la carga del rencor. Cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que nos liberamos a nosotros mismos. El perdón nos permite sanar, nos ayuda a soltar el control y confiar en que Dios tiene el poder de restaurar todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo nos guía a perdonar, nos lleva a un lugar de paz, dejando que la gracia de Dios inunde nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo nos guía en nuestra vida espiritual, sino también en nuestras decisiones cotidianas. Vivimos en un mundo lleno de opciones y decisiones que pueden influir en nuestra vida de manera significativa. Es fácil caer en la trampa de la toma de decisiones impulsiva o de seguir nuestras propias ideas, pero el Espíritu Santo nos invita a buscar su sabiduría en todo momento. En Santiago, capítulo 1,
versículo 5, se nos anima: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría divina. Cuando enfrentamos decisiones importantes, desde las más grandes hasta las más pequeñas, debemos pedir la dirección del Espíritu. Él no solo nos guía en asuntos espirituales, sino también en las decisiones prácticas de nuestra vida diaria. Al depender de la sabiduría del Espíritu, podemos evitar errores que nos desvíen de nuestro propósito divino. La sabiduría del Espíritu no es solo una cuestión de conocimiento, sino de discernimiento. Él nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, dándonos la capacidad de elegir lo que es bueno y agradable a su voluntad. En momentos de duda, el Espíritu nos da paz en el corazón para saber que estamos caminando en el camino correcto. Una de las enseñanzas más claras del Espíritu Santo es la importancia de vivir en armonía con los demás, mostrando el amor de Dios en nuestras relaciones. En Gálatas, capítulo 5, versículo 14, se nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Espíritu Santo nos enseña a amar a los demás no solo con palabras, sino con acciones. El amor es la base de nuestra fe cristiana y es un testimonio poderoso del trabajo del Espíritu en nuestra vida. El amor verdadero no se limita a los que nos son cercanos o los que nos tratan bien. El Espíritu nos llama a amar a nuestros enemigos y a aquellos que nos hacen daño. El amor de Cristo en nosotros nos lleva a ser pacientes, a perdonar, a servir a los demás con humildad y a buscar el bienestar de los demás por encima de nuestras propias necesidades. Esto no siempre es fácil, pero el Espíritu nos da la fortaleza para hacerlo. El servicio a los demás también es una expresión de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando servimos a otros, no lo hacemos solo por nuestra propia voluntad, sino como un acto de obediencia a la dirección del Espíritu. Cada vez que servimos, estamos reflejando el carácter de Cristo y permitiendo que su amor se manifieste de manera tangible en el mundo. El Espíritu nos guía hacia oportunidades de servicio, ayudándonos a ver las necesidades de los demás y a responder con compasión. El Espíritu Santo nos enseña a confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no podemos ver el camino completo. A menudo, en nuestra vida, enfrentamos momentos de incertidumbre cuando no entendemos por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen. Sin embargo, el Espíritu nos recuerda que, aunque no entendemos el panorama completo, podemos confiar en que Dios tiene todo bajo control. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El Espíritu nos lleva a reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. A través de su dirección, podemos caminar con confianza, sabiendo que Dios está guiando cada paso. La confianza en Dios también nos libera del temor. Cuando confiamos en su plan perfecto, no necesitamos temer al futuro ni a las incertidumbres de la vida. El Espíritu nos da paz y nos asegura que, pase lo que pase, Dios estará con nosotros y cumplirá su propósito en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, sino un regalo de Dios que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz del Espíritu es una paz que no se ve afectada por las dificultades o los problemas de la vida. A pesar de las pruebas, el Espíritu nos da una seguridad interna, sabiendo que Dios tiene el control y que, al final, Él obrará para nuestro bien. Esta paz nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, sabiendo que Dios está en medio de todo. Mientras reflexionamos sobre todo lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiero invitarte a un momento de introspección profunda. El Espíritu no solo habla en grandes momentos o cuando nos encontramos en situaciones extremas, sino que está presente, guiando nuestros pasos, susurrando en nuestro interior, invitándonos a caminar más cerca de Él cada día. Su voz es suave, pero su poder es incomparable.
A través de su dirección, aprendemos que nuestra vida no es un camino solitario. No estamos destinados a andar a tientas, sin rumbo. El Espíritu Santo, como un amigo cercano, nos guía con ternura y sabiduría infinita. Él nos enseña a discernir la verdad entre la confusión y a encontrar el propósito divino incluso en medio del caos. Su voz nos llama a la paz, a la obediencia y a la transformación. Quizá te encuentras en un momento de duda, tal vez estás buscando respuestas o esperando a entender el propósito completo de tu vida. Déjame decirte algo, no necesitas tener todas las respuestas de inmediato. El Espíritu Santo nos enseña a confiar en el proceso y a caminar paso a paso, sabiendo que cada paso dado en su dirección nos acerca más a la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. No temamos, porque Él camina a nuestro lado. El Espíritu nos recuerda constantemente que no estamos solos. Nos anima a soltar nuestras cargas, a rendirnos completamente a su voluntad, porque cuando lo hacemos, encontramos verdadera libertad. En Él, nuestra vida tiene significado, nuestra alma se calma y nuestro corazón se llena de una paz que no proviene del mundo. En su presencia, no hay lugar para el miedo, solo para una confianza firme en su plan perfecto. Hoy, mientras reflexionas sobre estas palabras, te invito a escuchar su voz con atención. Si alguna vez te has sentido perdido, recuerda que el Espíritu está aquí para guiarte. Él es nuestra fuerza en la debilidad, nuestra paz en la tormenta, nuestra esperanza en la desesperación. Y cuando sigues su voz, te aseguro que experimentarás una transformación profunda, porque Él no solo te guía, sino que te moldea a la imagen de Cristo, haciendo que tu vida refleje su amor, su compasión y su justicia. La voz del Espíritu no es una carga, sino una invitación a la abundancia, una invitación a vivir una vida llena de propósito, alegría y paz. Escuchar y seguir su voz no es solo un acto de obediencia, sino una bendición que nos lleva a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Al seguir su guía, no solo encontramos el camino correcto, sino que descubrimos una relación más profunda con el Creador, quien con amor eterno nos ha llamado a caminar en su luz. Así que, querido amigo, no pierdas la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo hable en tu vida. Él está esperando, dispuesto a enseñarte, a fortalecer tu fe, a guiarte a través de las decisiones que enfrentas y a llenarte de su paz. Que tu corazón esté abierto a su voz, que tus pasos se alineen con su voluntad y que, a medida que avanzas, experimentes la libertad y la plenitud que solo Él puede darte. Te invito a orar ahora mismo, allí donde estás, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe, que hable a tu corazón, que te muestre el siguiente paso que debes dar. Que no tengas miedo de rendirte a su dirección, porque Él siempre te llevará a un lugar de paz, propósito y gracia. Escuchar y seguir la voz del Espíritu Santo es el mayor regalo que podemos recibir, porque en su voz encontramos la verdadera vida, la verdadera esperanza y el verdadero amor. Que su paz llene tu vida, que su sabiduría guíe tu camino y que su presencia transforme tu ser. Con fe, sigue su voz. Él está contigo y siempre lo estará. Amén.